La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Le damos la bienvenida a esta hora al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública, analista en el portal de opinión El Montonero, que dirige nuestro buen amigo Víctor Andrés Ponce. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Tenga usted buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días. Yo saludo a través suyo a todos los peruanos. Empecemos un poco mirando lo que está ocurriendo en la semana para luego hablar ya sobre el tema de lo que usted ha escrito esta semana, la salud bucal y los determinantes sociales de la salud, ¿no? Pero empecemos un poco dando un repaso de lo que está aconteciendo en la presente semana. Mire, el tema creo que tiene otra vez, como la semana pasada, que resaltarse también el plano internacional. El tema que viene ocurriendo en el Oriente Medio y esta tensión que existe ahora en forma muy álgida entre Israel e Irán genera serios problemas en el mundo contemporáneo. Y esto, además, va ligado a lo que ya ocurre en Ucrania con Rusia y con la OTAN en ese conflicto y toda esa posibilidad de que se forme una alianza muy sólida con la Federación Rusa, China, Corea, Irán, etcétera, genera una serie de controversia en el mundo contemporáneo que va a traer serias repercusiones para el Perú. En el caso concreto, hoy día se ha puesto en el tapete, por ejemplo, la importancia del puerto de Chancay y un aspecto que parece sumamente inocuo, como es que si la empresa china puede usar el puerto, que es de su propia inversión, que no, el Perú no ha gastado ahí nada, debe ser exclusividad o no. Esa simple interrogante genera un serio impacto geopolítico en el mundo. Por eso es que dentro del análisis que se debe hacer a la situación del gobierno peruano, se tiene que tomar en cuenta este impacto internacional. El tema está en que en el Perú los contratos tienen fuerza de ley y ya el Perú ha firmado un contrato de exclusividad y es probable que eso tenga que ser respetado al margen de los pedidos que hagan empresas extranjeras, sobre todo del sur del continente, que en realidad lo que hacen es intentar que el Perú no tenga un puerto tan importante que reconfigure la navegación internacional comercial. Creo que Doctor Cuba, si incumplimos esto, lo que estamos nuevamente es vulnerando la seguridad jurídica en el país. Ese es un tema bastante delicado, sumamente delicado. Es muy delicado si tomamos en cuenta precisamente el aspecto geopolítico internacional. No solamente per se es delicado, que el Perú debe ser un país serio en los temas de los contratos que ya se firman, sino que además el actual contexto mundial puede colocar al Perú en una situación más complicada aún si es que intervenimos un contrato cuya inversión es millonaria, que ahora este año nomás va a ascender a 1.300 millones y en el futuro próximo más de 7.500 millones. Creo que ese es un tema muy importante, por eso es que lo que ocurre en el Oriente Medio, lo que ocurre en Europa, en estos conflictos que son ahora armados, podría traer serias consecuencias en nuestras inversiones. Ese es un primer aspecto que hay que tomar en cuenta. Y el tema interno también pasa por el tema económico. El Perú actualmente, según los informes que ha hecho el BCR, está en una situación de mejoría. Hemos tenido una disminución de la inflación,
el BCR ha disminuido el interés de los préstamos y esto va a promover las inversiones. Y por otro lado también ya hay un cierto optimismo en los empresarios, por lo menos en el corto plazo, para poder favorecer las inversiones. Nos queda todavía un pequeño impasse que se ha tenido en el Congreso de la República durante esta semana a raíz de el tema de los retiros de los fondos de pensiones y la falta de aprobación de una nueva ley de pensiones, que son aspectos de una misma moneda. Y en esto entonces se genera un tema, por un lado, del tema de los derechos de los trabajadores, el tema de la pensión, pero por otro lado también se afecta a fondos inmensos de inversiones, porque hay que tomar en cuenta que estos dineros que se recaudan por las pensiones a las administradoras de fondos de pensiones sirven precisamente para hacer las grandes inversiones que el Perú necesita. Claro, es verdad que el Perú ha flexibilizado el retiro de fondos hacia el extranjero, de estos fondos de pensiones. Sin embargo, ahí se priorizó el tema de la rentabilidad económica para los trabajadores frente a las necesidades de inversión y de capitales que tiene el país. Estos temas que son temas de fondo económico, porque involucran millones de dólares de capitales, debería haberse tomado con un poco más de seriedad en esta circunstancia. Una circunstancia de enorme volatilidad política y geopolítica mundial, pero además una enorme volatilidad que se tiene en los capitales en América Latina, los conflictos que hay en el Ecuador, los temas de controversias que hemos tenido con México, que de alguna manera afectan seriamente nuestro comercio también, hace que debería el Congreso de la República tomar un poco más de seriedad cuando se tocan estos temas. En este tema de las AFP, hay un detalle, doctor Cuba. Por las cifras que uno empieza a tomar conocimiento, hay un gran número de peruanos, millones de peruanos, que al cumplir la edad para la jubilación, para poder obtener una pensión, van a llegar en cero. Eso es bastante preocupante. ¿Cómo se va a resarcir esa situación? Porque hay quienes ya están apostando por qué hacer, una salida mixta, otros mucho más, digamos, tienen otra posición mucho más, ni siquiera populista, sino ya confiscatoria, decir, bueno, hay que coger los fondos que tenemos para hacer una caja universal. Eso ya son voces en el Parlamento, eso es bastante delicado. Eso es sumamente delicado. Mire, como todos sabemos, todos los derechos que uno quiera otorgar a los ciudadanos requieren financiamiento. Si nosotros deseamos que todos los peruanos de una determinada edad tengan una pensión, ese dinero debe salir de algún lugar. Y si queremos una pensión, pues queremos una pensión buena, que les permita vivir el resto de sus días al ser humano en buenas condiciones, se requiere pues que también haya un buen financiamiento. Y aquí no hay milagros. El tema es bien simple. O el dinero se coloca a cargo de los impuestos de todos los peruanos, y esta es la ruta de la pensión 65, que señala que los peruanos con cargo a impuestos que pagamos todos, se pueda dar un subsidio de pensionario a todas las personas que cumplen 65 años de edad para adelante. Los montos pueden parecer irrisorios, pero en realidad esa es una ruta, digamos, que puede incrementarse esa pensión, y en consecuencia ya descargamos la idea del autoahorro, que es el sistema pensionario que existía. Y la forma del autoahorro en el Perú son dos: o bien a través del Sistema Nacional de Pensiones, que tú haces un ahorro mensual que va a una caja nacional, que lo administra el Ministerio de Economía y Finanzas, o te vas por el tema del sistema privado, donde tienes tus propios fondos, que tú vigilas que tus propios fondos se ahorren, y encima tienes alguna capitalización por el tema de las inversiones que puedan hacer las administradoras de tus fondos, que te generan ganancias. Estos son los tres mecanismos. Lo que se ha hecho en el país es que ha empezado a darse más subsidios por parte de la pensión 65,
Por otro lado, ha empezado a subsidiarse también el Sistema Nacional de Pensiones, que administra el Ministerio de Economía y Finanzas, y se ha comenzado a castigar el sistema privado de pensiones, que es el autoahorro, que finalmente, por un tema de la pandemia, el expresidente Vizcarra empezó con los retiros de estos fondos y que ha ido en modo progresivo en retiros sucesivos. Por lo tanto, entonces, lo que se tiene aquí como contrapartida debería haber sido una ley de pensiones que permita, una vez, vislumbrar cuál va a ser la ruta que va a tener el Perú en el futuro. Si es que vamos a cargar todo sobre el erario nacional, sobre la caja fiscal, si es que vamos a hacer un sistema mixto, caja fiscal, o sea, autoahorro de los ciudadanos, o vamos a seguir manteniendo este sistema del ahorro ciudadano a cargo del Estado. Estos son sistemas que debería definirse en una ley de pensiones, que lamentablemente en el Congreso todavía no se han puesto de acuerdo y no se ha podido decidir. Esto tiene una importancia capital, porque eso tiene que ver, es una reforma que se ve en años, en 30 años, 40 años, que es lo que ya tiene el sistema privado de pensiones en el Perú, o es el proceso de reforma de pensiones que se hizo en el Perú a inicio de la década de los 90. En consecuencia, aquí lo que se trata es de tratar el tema con la mayor seriedad, tomando en cuenta que cualquier derecho que se otorgue en esta circunstancia requiere financiamiento, requiere dinero, y ese dinero debe salir de algún lugar. La parte que usted señala, ¿no? Requiere financiamiento, y el financiamiento, los recursos salen con inversiones. Eso es real. O sea, no podemos nosotros mirar en perspectiva algún ofrecimiento que no se va a cumplir. Si no tenemos recursos, probablemente a futuro mucha gente vea limitados sus ingresos en cuanto al sistema pensionario. Entonces, ese es un tema central. Mire, uno de los efectos especiales es que si yo ahorro mi dinero, ese dinero no debería quedarse muerto en una caja fiscal. Es decir, el ahorrar dinero en el Sistema Nacional de Pensiones, por ejemplo, lo que significa es que lo que tú ahorras es irrelevante, porque al final el Estado va a establecer una pensión que tú vas a recibir. En el caso del sistema privado de pensiones, tienes la ventaja de que tu dinero que depositas crece en el tiempo, porque es parte de los ahorros, de las inversiones que hacen las AFPs en relación a tu dinero que tú depositas. Pero si tú ves ese pequeño detalle, ciudadano por ciudadano, y lo juntas en toda la masa monetaria de esos depósitos, lo que tú tienes es una enorme palanca financiera para favorecer el crecimiento del país. Eso es lo que hay que ver en su conjunto, el gran beneficio que tiene cuando tienes una masa monetaria enorme que puede participar en inversiones de diversos tipos, de infraestructura, para hacer puentes, para hacer carreteras, para educación, incluso para la salud, etcétera. Son enormes inversiones que tiene, que son de capital privado, que pueden hacer que mover la economía nacional. Pero si tú esos fondos los retiras por el uso individual momentáneo, lo que tú generas de alguna manera es también una afectación a la inversión privada de esa gran masa monetaria que se tenía. Pero a su vez, si tú necesitas priorizar en el tema de la pensión, como se dice, digna, una pensión grande y fuerte, tienes que hacer una adecuada mezcla del interés individual de los ciudadanos con el financiamiento que se tiene y con la inversión, porque de otra manera lo que tú vas a conseguir es al comienzo tener mejores pensiones, pero que al final, por falta de desarrollo económico, esas pensiones se terminen pauperizadas en el corto plazo o en el mediano plazo. Eso es lo que se tiene que discutir en el Congreso de la República, pero lamentablemente hasta la fecha no sale humo blanco y no se resuelven los temas, porque parece ser que más está el encasillamiento ideológico de algunos sectores del Congreso que impiden que se resuelvan estos problemas que son sumamente prácticos. ¿De dónde va a salir la plata? ¿De dónde se va a financiar un sistema de pensiones digno para las personas mayores en el país? Vamos al tema que usted esta semana ha escrito sobre la salud bucal y los determinantes sociales en la salud. Coméntenos, por favor. Mire, el artículo es un poco crítico, digamos, en el sentido de que a veces
los funcionarios no reflexionan la posibilidad de intervenir en los aspectos más importantes de la salud, que son los determinantes sociales. Nada hacemos nosotros, por ejemplo, para tratar de tener muchos odontólogos o dentistas en los establecimientos de salud si las familias no tienen hábitos de vida saludables. Que al niño apenas nace le das leche con mucho azúcar, o le das chocolates, dulces, o incluso el biberón con enorme cantidad de azúcar, le ponen agua azucarada, etcétera. Esos temas que son temas de educación en la población, que requiere información sobre el daño a la salud que puede generar el azúcar, no solamente para el cuerpo en general, sino para los dientes que salen, que son los dientes de leche. Y esto hace que finalmente en el mundo entero se presente un problema de la caries infantil temprana. Es increíble que los dientes de leche ya tengan caries. Y esto genera pues un problema de salud en la población. El segundo aspecto que hay que tomar en cuenta aquí es que tampoco se hace mucho desde las autoridades sanitarias para que la población comprenda que la caries es una enfermedad. La gente no se preocupa mucho por este tema, y si tú le dices si está sano o no una persona, probablemente nunca ha pensado que tiene una carie y por lo tanto ya no está sano. ¿Por qué? Porque la carie dental no se le mira, no se le percibe como una enfermedad. Y entonces no hay demanda, no acuden a los establecimientos de salud. Y tampoco se conoce las consecuencias que puede haber para la salud en general, el daño que puede haber en el organismo por la presencia de una carie, no solamente en aspectos, digamos, gastrointestinales, sino renales, cardíacos, etcétera, que esto puede originar. Y por último, por si esto fuera poco, se pretende que los profesionales de la salud que formamos en el país se dediquen solamente a actividades netamente curativas, es decir, a resolver las caries, a resolver las enfermedades que puedan tener el diente o la cavidad bucal. Cuando lo que se requiere de estos profesionales es que la población no tenga caries, y para eso se necesita una actividad preventiva y promocional muy intensa, que es lo que deberían hacer estos profesionales, sobre todo aquellos que trabajan en el primer nivel de atención. ¿Y cuál es el mecanismo para esto? En el Perú está establecido incluso la ley de los odontólogos, la ley del trabajo profesional del odontólogo, del cirujano dentista, es que las guardias, a través de las guardias, los odontólogos son llamadas guardias comunitarias, salen a las colectividades, en este caso pues en colegios, donde enseñan a los niños a cepillarse los dientes, hacen fluorización, hacen campañas para evitar la caries, les explican lo que significa comer sano, etc. Pero además, no solamente es un tema de las madres gestantes, también las madres que dan a luz, les explica cómo debe ser la alimentación de los niños. Por último, también inciden en las normas que se dan para la alimentación de los niños, el retiro o la disminución enorme del azúcar en esos temas, porque lo que se sabe concretamente hoy día es que la caries se debe a la cantidad de azúcar, de comidas que tienen azúcar, etcétera, que sobre la placa bacteriana que está en el diente conforman ácidos que a su vez carcomen el esmalte y la dentina y producen la caries. Y esto, que ya está demostrado mundialmente, ya se sabe exactamente cómo funciona el mecanismo para la producción de la caries, se hace muy poco en el país para resolver. Y aquí lo que pretendo es señalar en este artículo es que se resuelva esta exclusión de los odontólogos de los turnos de guardia, se promueva el trabajo de los odontólogos en la gestión de los determinantes sociales
y se genere una cultura sanitaria a favor de la gestión de los determinantes sociales, con normas que vengan desde el Congreso o normas que den desde el Poder Ejecutivo, decretos supremos, reglamentos, etcétera, que permita que se pueda hacer una actividad intensa a favor de la salud bucal, que a su vez va a redundar en favor de la salud en general. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Muy amable, como siempre. Un abrazo una vez más. Hemos presentado La Semana en RCR.